Me destruyó por no ser la nuera perfecta, así que convertí su cuento de hadas en una ruina silenciosa, pieza por pieza. Nunca he creído en el karma como un castigo cósmico que llega sin ayuda. Creo en las consecuencias bien orquestadas. Por eso, cuando Leonor, la mamá de Gabriel, logró lo que tanto anhelaba, que su hijo me dejara por la mujer que ella siempre quiso como nuera, no lloré. Solo me prometí a mí misma que, así como ella había deshecho mi matrimonio con sonrisas y cuchillos envueltos en terciopelo, yo me encargaría de romper el suyo. No con gritos. No con escándalos. Sino desde donde más duele, su imagen, su orgullo y su legado. Pero para entender cómo llegamos ahí, hay que volver al principio. A esa noche en que conocí a Gabriel, sin saber que la mujer que más lo moldeaba ya estaba al acecho. Nos vimos en una fiesta, en casa de una amiga en común. Yo tenía 26 años, él 27. Me llamó la atención de inmediato, no porque fuera el más guapo del lugar, sino por su forma de hablar, clara, segura, entusiasta. Habló de su negocio, de cómo lo estaba levantando desde cero, de su idea de construir algo sólido, estable, duradero. Y yo, que venía saliendo de una relación con un tipo emocionalmente inestable y financieramente quebrado, sentí como si el universo me dijera, aquí está. Con Gabriel todo fluyó fácil. Tenía esa mezcla entre ternura y determinación que me hacía confiar. A los 6 meses ya vivíamos juntos en un apartamento pequeño en Houston, y aunque no teníamos mucho, lo hacíamos funcionar. Nos apoyábamos, nos reíamos, nos entendíamos. Fue en ese contexto que conocí a su mamá. Leonor. Nunca olvidaré la primera cena. Llegó con una sonrisa tensa, con el tipo de elegancia que no necesita gritar su clase, pero que sí hace sentir que estás por debajo. Me saludó como quien evalúa una compra, y en los primeros 5 minutos ya había lanzado comentarios que me revolvieron el estómago. Gabriel siempre ha tenido buen gusto, aunque, claro, uno a veces espera algo más, sofisticado, dijo mientras acomodaba su servilleta con cuidado quirúrgico. Yo sonreí. No porque me diera gracia, sino porque aún no comprendía la magnitud del juego que estaba empezando. A él, por supuesto, le pasaban de largo esas indirectas. Cada vez que le decía algo, él respondía con el clásico, así es mi mamá, pero en el fondo es buena. El fondo. Ese bendito fondo que nadie se atrevía a explorar. Con el tiempo, sus críticas dejaron de ser sutiles. Me comparaba constantemente con Isabela, la hija de su mejor amiga. Una mujer que, según ella, si sabía comportarse, si tenía clase, si venía de buena familia. No importaba lo que hiciera. Siempre había algo que me faltaba, modales, educación, apellido, estilo, saber estar. Una vez me dijo, como quien da un consejo desde la compasión. Lo mejor que puedes hacer, Camila, es mantenerte calladita y agradecida. No todas tienen la suerte de atrapar a alguien como mi hijo. ¿Y Gabriel? Silencio. A veces incomodidad, pero nunca una defensa clara. Nunca un límite. Yo intentaba no explotar. Marcaba distancia con educación. Ponía límites sin levantar la voz. Pero ella no necesitaba volumen para destruir. Le bastaba con esa presencia que se metía en cada rincón de nuestra vida. Nos casamos al año y medio. Fue una ceremonia sencilla, íntima, como queríamos. Pero Leonor llegó con un vestido casi blanco y un discurso improvisado en el que habló más de la continuidad del legado familiar que de nosotros como pareja. Nunca olvidaré cómo Gabriel sonrió, nervioso, sin decirle nada. Yo sí dije. Esa noche se lo reclamé. Y no es normal, Gabriel. No es normal que tu madre se robe la atención en nuestra boda. De su forma de ser, y tú sabes que al final solo quiere lo mejor. Ese mejor nunca me incluía. Después del matrimonio, la situación se volvió aún más sofocante. Se aparecía sin avisar, opinaba sobre la decoración, sobre las cortinas, sobre los muebles. Pero también se metía en decisiones importantes, nuestra casa, nuestras finanzas, incluso en discusiones de pareja. Una noche lo llamó solo para decirle, Gabriel, algunas mujeres se casan por amor. Otras, por conveniencia. Tú sabrás cuál tienes al lado. Y él, en vez de callarla, empezó a repetir su discurso, como si su voz se hubiera infiltrado en su cabeza. Las discusiones entre nosotros se hicieron más frecuentes. Él ya no hablaba con la misma claridad, se mostraba distante, empezaba a cuestionar cosas que antes celebraba. Hasta que una tarde, después de casi 4 años de matrimonio, me dijo que sentía que no íbamos en la misma dirección. Que tal vez debíamos tomarnos un tiempo para pensar si esto era lo mejor para ambos. Yo lo miré. Y supe. Supe que esas palabras no eran suyas. No del todo. Esa noche no dormí. No lloré. Solo me quedé quieta, mirando el techo, repasando mentalmente cada vez que él eligió su silencio en vez de defenderme, cada vez que permitió que su madre me humillara con una sonrisa. Una semana después, me pidió el divorcio. Me dijo que había conocido a alguien más. Y no necesitó decir su nombre. Lo supe.
Siempre lo supe. Isabela. La misma mujer que su madre mencionaba cada vez que podía. La que sí era de su talla. La que tenía la familia correcta, el apellido correcto, la sonrisa falsa y el historial de fotos perfectas en redes. No me insultaron disimulándolo. Al mes ya publicaban fotos juntos, con Leonor en el centro de cada una, como si fuera el premio que ambas se habían ganado por haber hecho lo correcto. No los llamé. No les escribí. No les grité. No les deseé nada. Empaqué mis cosas, me mudé a un apartamento en Midtown, pequeño, sin adornos, sin historia, sin recuerdos. Y ahí, en silencio, empecé desde cero. Pero con una diferencia, yo no iba a pasar página. Yo iba a escribir la historia que ellos no esperaban. Porque si creían que podían destruirme y vivir felices, era porque no sabían con quién se habían metido. No me iba a quedar como la ex que llora. Me convertiría en la mujer que hizo caer su castillo de mentiras, una piedra a la vez. Habían pasado 6 meses desde que firmamos el divorcio, y para el resto del mundo, yo era simplemente una mujer que lo había superado. Que rehacía su vida. Que avanzaba. Lo que nadie sabía era que cada paso que daba tenía un propósito. Me había mudado a un apartamento en Midtown, lejos de las calles que alguna vez compartimos. No era grande, ni bonito. Pero era mío. Silencioso. Seguro. Inaccesible para los recuerdos que ellos presumían en redes sociales cada semana. Conseguí un trabajo en una agencia de marketing de imagen especializada en marcas personales, sobre todo enfocadas en emprendimientos femeninos. Me lo había recomendado una compañera de un curso de redacción estratégica. No era gran cosa al principio, tareas pequeñas, horarios rotativos, pero me abrí espacio. Mis ideas funcionaban. Mi ética de trabajo contrastaba con la fachada vacía de tantas que vendían humo disfrazado de profesionalismo. Desde fuera, parecía que estaba enfocada en sanar. Pero en realidad, estaba recolectando información. Aprendiendo. Observando. Gabriel nunca cambió sus contraseñas. Seguía usando los mismos accesos de siempre, una mezcla absurda entre la fecha de nacimiento de su mamá y el nombre de su equipo de fútbol. Ni siquiera sabía lo predecible que era. Algunas notificaciones de inicio de sesión y confirmaciones seguían llegando, por error, a una cuenta alterna que habíamos compartido años atrás. No necesitaba hackearlo. Solo leer. Reservas de hotel boutique. Restaurantes a los que siempre soñé ir, pero que antes no estaban dentro del presupuesto. Regalos, escapadas, brunches con ella. Todo lo que me había negado, ahora lo compartía con Isabela como si nada. Pero no me dolía. Porque ya no lo veía como la mujer abandonada. Lo veía como una estratega que estudia a su objetivo. Y que espera. Y que actúa cuando nadie la ve. Empecé a seguirlos, sin seguirlos. Sabía que Isabela era de las que mostraba todo. Su relación era una vitrina. Cada brunch, cada regalo, cada sorpresa planeada a la medida de su suegra, lo compartía con orgullo. Leonor salía en casi todas las fotos, como si hubiera sido parte de la boda, de la luna de miel, del nuevo cuento perfecto. Pero un detalle me llamó la atención. En una de las fotos, mientras Isabela brindaba con una copa de vino, llevaba puesta una pulsera de cuero con detalles metálicos. Era idéntica a una que solía usar su exnovio, el mismo del que se decía que había terminado con ella en medio de un escándalo silencioso. Recordé los rumores. De cómo la relación había terminado de golpe. De cómo ella supuestamente lo había dejado porque él no tenía visión, según palabras textuales que yo misma escuché en una reunión años atrás. Busqué su nombre. No era difícil recordarlo. Su perfil en Instagram seguía activo, aunque privado. Lo tenía todo, la mirada herida, el ego descompuesto, y un historial de publicaciones antiguas con frases que Isabela ahora reciclaba como si fueran propias. Abrí una cuenta secundaria. Fotos genéricas, un nombre común, algunos intereses compartidos. Le mandé solicitud. Tardó menos de un día en aceptarla. Ahí estaba. Una publicación archivada donde Isabela comentaba con un corazón rojo, apenas 2 semanas antes de formalizar su relación con Gabriel en redes. No necesitaba pruebas. Necesitaba posibilidades. Y esa era una. Semanas después, fui invitada a un evento de networking con algunas marcas que colaboraban con la agencia. En una de esas reuniones, conocí a una consultora de imagen que mencionó, entre vinos y frases vagas, que estaba trabajando con una influencer en ascenso, ambiciosa, disciplinada. Con un nombre peculiar y muchas ganas de proyectar una energía de empoderamiento. Sabía a quién se refería. Fingí no saber. Sonreí, tomé mentalmente cada dato que soltó, que quería lanzar su línea de productos, que buscaba alianzas con marcas limpias, que todo tenía que estar cuidadosamente curado. No me sorprendió. Conocía perfectamente ese perfil, mujeres que se construyen un personaje tan perfecto que terminan creyéndoselo. Mujeres como Isabela. Fue entonces cuando lo supe.
No iba a destruirla emocionalmente. Eso era fácil, impulsivo, ruidoso. La iba a destruir desde su identidad. Desde su imagen. Desde adentro. Y lo iba a hacer sin que nadie pudiera acosarme. Volví a la agencia, pedí participar en nuevos proyectos. Me ofrecí para tareas de colaboración, revisiones de campañas, propuestas de nombres. Me mostré eficiente. Comprometida. Invisible. Hasta que, eventualmente, me asignaron un grupo de cuentas de seguimiento remoto. Y ahí estaba su nombre. Isabela. No dije nada. No reaccioné. Solo sentí y seguí con mi jornada como si no significara nada. Pero por dentro, sonreí. Yo ya estaba dentro de su mundo. A partir de ese momento, todo lo que sucedería, desde los desacuerdos con sus clientes, hasta las dudas que Gabriel empezaría a tener con el tiempo, iba a nacer en un lugar que nadie podría rastrear. En mí. Porque mientras ellos brillaban en redes como si nada pudiera tocar su perfección, yo ya estaba desarmando su relato. Pieza por pieza. Llevaba poco más de un año trabajando en la agencia. Para ese entonces, ya era una figura clave en varios proyectos, aunque mi rostro jamás saliera en ninguna presentación. Y eso me venía bien. En un entorno lleno de egos hambrientos de exposición, pasar desapercibida era mi mayor ventaja. Yo era la que afinaba los guiones, corregía los errores antes de que llegaran al cliente, proponía ajustes que nadie pedía, pero todos aceptaban porque daban resultados. Con Isabela, jamás tuve contacto directo. Todo se gestionaba a través de una de las ejecutivas senior que confiaba en mi criterio. Ella me enviaba las campañas, los borradores de contenido, incluso los calendarios de publicación para revisión. Poco a poco, fui moldeando el discurso de Isabela desde su base. Nadie notó que las palabras que ella publicaba no eran suyas. Que sus textos motivacionales con fondo blanco y café de soya eran redactados por una mujer que conocía demasiado bien su historia como para dejar pasar las grietas. Desde adentro, vi todo. Sabía cuando cancelaba sesiones de fotos por agotamiento emocional, cuando se peleaba con Gabriel antes de una campaña importante. Cuando fingía asistir a eventos exclusivos que en realidad eran simples sesiones de fotos en espacios alquilados por horas. Y lo más valioso, vi que todavía había conexión con su exnovio. No abierta. No obvia. Pero presente. Mensajes cruzados, frases recicladas, corazones anónimos que ella repostaba con una emoción que no mostraba con Gabriel. Sabía que eran de él, porque yo también seguía sus movimientos. Y cada coincidencia era como una ficha más en mi tablero. No me apresuré. Preferí seguir jugando al ritmo de ella. Proponer una colaboración incómoda aquí, una publicación provocadora allá. Todo era sutil, nada llamativo. Como cuando propuse una alianza entre su marca y una emprendedora con la que ella claramente no se llevaba bien. Las ejecutivas, encantadas con la posibilidad de sumar visibilidad, aprobaron sin pensarlo. Y como anticipé, la campaña fue un caos. Comentarios pasivo-agresivos en los borradores. Plazos incumplidos. Tensiones internas que, aunque no se filtraron al público, dejaron huella entre los equipos de trabajo. La imagen de Isabela como mujer serena y profesional empezó a tambalear. Al mismo tiempo, lancé otra semilla. Creé una dirección de correo temporal. Redacté un mensaje breve, anónimo, y lo envié a uno de los coordinadores del equipo donde trabajaba Gabriel. Incluí capturas discretas, coincidencias de fechas entre publicaciones antiguas de Isabela y fotos de su exnovio en los mismos lugares. No acusé de nada. Solo planteé una duda, con un tono preocupado. La intención no era destruir la confianza de inmediato, sino sembrar una espina. Una que se moviera sola, con cada gesto, cada silencio, cada sospecha. Los reportes internos que llegaban a la agencia hablaban por sí solos. Gabriel había empezado a llegar tarde a los eventos que compartían juntos. Sus respuestas eran más secas. Isabela lo mencionaba menos en sus publicaciones. El cuento perfecto empezaba a mostrar grietas. Y aún no había usado lo que más daño podía hacer. Un rediseño de branding. Esa fue la excusa. Propuse actualizar su sitio web para alinearlo con su nueva etapa. Entre los cambios, incluí una sección de testimonios de personas que habían trabajado con ella. Algo habitual. Inofensivo. Ella envió una lista de contactos. No pensó demasiado. Entre ellos, estaba el correo de una antigua compañera de universidad. Me encargué personalmente de contactarla, haciéndome pasar por una asistente de contenido. Le pedí una frase breve, nada comprometedor. Pero al escuchar el nombre de Isabela, la mujer se soltó. Me mandó un audio de 6 minutos. Se desahogó como si hubiera estado esperando años. Habló de traiciones, de manipulaciones, de mentiras calculadas. De cómo Isabela había arruinado la boda de una amiga acostándose con su prometido. De cómo usaba el drama para victimizarse y escalar socialmente. No usé ninguna de esas palabras. No necesitaba hacerlo.
Me bastó con saber que la imagen de Isabela era frágil. Que detrás de la pose pulida había una estructura hueca, sostenida por la atención de otros. Y esa atención, poco a poco, yo la estaba saboteando desde adentro. Sugerí colaboraciones ambiguas. Dejé pasar publicaciones que rozaban lo provocador. Filtré sin querer, claro, fragmentos de su vida que no estaban planeados para salir a la luz. Su equipo empezó a notarlo. Su seguridad se volvió nerviosa. Comenzó a pedir revisar cada palabra, a discutir detalles mínimos que antes ni registraba. Y mientras ella lidiaba con su propia inseguridad, Gabriel se volvía una sombra. Su madre, Leonor, esa mujer que antes aparecía en cada foto como el símbolo de la unión perfecta, desapareció de sus redes durante semanas. Ya no había cenas familiares, ni frases sobre la familia ideal. Yo seguía escribiendo, enviando correos, editando textos. Como si nada pasara. Nadie me miraba 2 veces. Y eso era lo que más me gustaba. Porque mientras ellos creían vivir una historia perfecta, yo ya les había cambiado el final sin que lo notaran. Solo faltaba que lo leyeran. Casi 2 años después del divorcio, el espectáculo que tanto presumieron empezó a desmoronarse. No fue escandaloso. No hubo gritos ni titulares. Fue lento. Silencioso. Pero evidente. Y yo estuve presente en cada etapa de esa caída. Sus redes seguían mostrando lo de siempre, frases motivacionales, sonrisas perfectas, branches fotogénicos con fondos neutros y frases como cree en ti o tu luz es suficiente. Pero la energía era distinta. Las interacciones se volvieron forzadas. Los comentarios, impersonales. Muchos emojis, pocas palabras reales. Como si el público empezara a desconectarse sin saber por qué. Desde la agencia también lo notaron. Las marcas comenzaban a hacer preguntas. Las cifras de interacción ya no justificaban las tarifas. Y ella, bueno, ella ya no era la misma. Más insegura, más irritable, más exigente con detalles que antes no le importaban. En una reunión virtual, donde yo, como siempre, estaba conectada sin cámara ni voz, se quejó de los guiones. Dijo que no la representaban. Que estaba perdiendo control sobre su propia imagen. Lo que no entendía era que el problema no era el contenido. Era la narrativa. Su historia ya no se sostenía. Las colaboraciones pequeñas no funcionaban. Las marcas grandes se distanciaban. Y las emprendedoras que antes la veneraban, ahora la ignoraban. Como si algo se hubiese roto, pero nadie supiera exactamente qué. Mientras tanto, yo pasé a una nueva fase. Ya no era su imagen lo que me interesaba. Era él. Gabriel. No porque lo quisiera de vuelta, nada más lejos de eso, sino porque sabía que mientras él creyera en la perfección de su nueva esposa, todavía había algo firme entre ellos. Y eso, para mí, era inaceptable. Conecté con uno de los asistentes de su firma de consultoría. Un chico joven, nuevo, entusiasta, vanidoso. Esos que publican hasta lo que desayunan. No me costó nada entablar conversación desde una cuenta falsa. Solo tuve que interesarme por su trabajo, hacerle preguntas vagas sobre la cultura laboral, hablar de la presión en ambientes exigentes. Y él habló. Mucho. Me enteré de que Gabriel había tenido roces con su jefe. Que lo había majado de proyectos visibles por problemas personales. Que estaba distraído. Apagado. Y ahí es cuando entré en escena de nuevo. Redacté un paquete físico. Un sobre sin remitente. Dentro, armé una cronología de interacciones antiguas entre Isabela y su exnovio. No pruebas directas, pero sí suficientes coincidencias, capturas de redes, frases cruzadas, fechas similares. Todo organizado para que sembrara duda, sin necesidad de afirmarlo. Lo envié directamente a su oficina. Nunca supe qué hizo Gabriel al recibirlo. Pero una semana después, cerró sus redes. Isabela dejó de mencionarlo en cualquier publicación. No hubo más fotos juntos. Solo silencio. En su mundo, eso equivalía al escándalo más brutal. Y por si fuera poco, moví otra ficha. Contacté, desde una cuenta encriptada, a una periodista independiente que dirigía un blog sobre la cara oculta del mundo influencer. Ella no escribía chismes baratos. Verificaba. Tenía ética. Le ofrecí información anónima sobre una influencer emergente con pasado turbio, alianzas dudosas y una historia de manipulación sistemática. Le di capturas, nombres, vínculos. No quería fama ni crédito. Solo que la verdad empezara a flotar. Ella aceptó. Dijo que necesitaba confirmar datos antes de publicar. Le dije que tomara su tiempo. No tenía prisa. Mientras tanto, la red ya se tensaba sola. Y la pieza más inesperada se movió sola también, Leonor. La misma que me había dicho, sin filtro, que las mujeres como yo no eran material para su familia, empezó a desaparecer de los eventos. Varias clientas me contaron, sin saber a quién le hablaban realmente, que la evitaban.
Una le dijo en su cara que su hijo se casó con una versión recortada de una influencer genérica. Todo eso me lo contaban en juntas casuales, sin saber que me estaban regalando el cierre perfecto para una historia que llevaba años escribiéndose en las sombras. Y aún faltaba el golpe más fino. Conseguí hablar, de forma indirecta, con un antiguo colega de Isabela en una empresa de marketing de Austin. Habían trabajado juntos antes de su reinvención como figura pública. Fue educado. Pero cuando lo toqué justo en el orgullo, se soltó. Me mostró correos donde ella flirteaba con directivos a cambio de beneficios. Como usó relaciones personales para avanzar, como salió de la empresa tras un escándalo interno que se tapó por no dañar su imagen. Nunca firmaron nada. No había denuncias públicas. Pero él guardó todo. Con eso, armé otro paquete. No para la prensa. No para redes. Sino para el equipo legal de una marca de cosméticos con la que Isabela estaba por firmar. Lo envié sin remitente, con copias impresas y una nota anónima que decía: revisen bien a quien le ponen la cara de su producto. A la semana, la colaboración fue congelada. Ella publicó que necesitaba reenfocarse en proyectos más auténticos. Nadie se lo creyó. Y así siguió. Una por una, las marcas comenzaron a alejarse. Las etiquetas se detuvieron. Las menciones desaparecieron. Pero lo más devastador no ocurrió en redes. Ocurrió en su casa. Gabriel dejó de asistir a reuniones. Fue reubicado en un puesto sin visibilidad. Alegaron reorganización interna. Nadie lo creía. El daño era silencioso. Como una mancha que no se ve, pero se siente. Y Leonor ya no salía ni en fotos. No había discursos, ni orgullo, ni no era favorita. Solo la sombra de un plan que alguna vez pensaron perfecto, y que se estaba desintegrando frente a todos. Yo no tenía prisa. Seguía trabajando. Tomando café. Revisando guiones. Con la diferencia de que, esta vez, cada palabra que escribía llevaba una intención que nadie sospechaba. Porque no se trata de escándalo. Se trata de control. Y yo ya no tenía rabia. Solo precisión. Faltaba poco. Casi 3 años después del divorcio, ya nadie hablaba de ellos con el mismo brillo en la voz. Nadie decía qué pareja más inspiradora, ni compartía sus frases cursis, ni preguntaba por sus viajes. Porque ya no quedaba nada de eso. El espectáculo que construyeron sobre las ruinas de lo que una vez fui, se desmoronó sin necesidad de un solo escándalo público. No hubo explosión. No hubo último escupitajo. Solo derrumbe. Frío. Lento. Silencioso. Y yo estuve ahí. Sin moverme de mi sitio. La separación entre ellos no se anunció con grandes palabras. Primero fue una historia de Isabela diciendo que estaba tomándose un tiempo para reenfocarse. Luego desaparecieron las menciones mutuas. Las fotos juntos fueron archivadas. Sus cuentas conjuntas se apagaron como si nunca hubieran existido. Finalmente, ella subió una publicación en solitario, con cara forzada de empoderamiento, anunciando que estaba eligiendo su propio camino. No mencionó a Gabriel. No necesitaba hacerlo. Su cara, más opaca, más cansada, lo decía todo. No fue una decisión. Fue una consecuencia. Gabriel, por su parte, intentó sostener algo. Pero lo que fuera que había entre ellos ya no tenía base. Él había perdido su lugar en la firma. No por errores de gestión, sino por algo más sucio y más difícil de limpiar: reputación. No hubo despido oficial. No hubo comunicado. Solo lo reubicaron en un rincón sin visibilidad. Nadie lo buscaba para nuevos proyectos. Su nombre ya no sonaba en las presentaciones. Los antiguos aliados evitaban asociarse con él. En su mundo, eso era peor que un despido. Era ser invisible. Ser irrelevante. Y lo sabía. Por eso trató de contactarme. Primero fue un correo, enviado desde una cuenta vieja que aún estaba activa. No tenía asunto. Solo decía: ¿podemos hablar? Solo quiero saber si estás bien. Lo ignoré. Semanas después, llegó un mensaje de texto desde un número desconocido. Decía lo mismo. Solo quería hablar. Saber de mí. Lo borré sin responder. No por odio. No por orgullo. Sino porque ya no había nada que decir. Lo nuestro ya no era ni ceniza. Era vacío. Y yo ya no sentía ni rencor. Sentía nada. Lo que sí me sorprendió fue lo que ocurrió después. Un viernes por la tarde, mientras salía de una reunión en el centro, recibí una llamada de un número que no reconocía. Atendí por inercia. Era ella. Leonor. Su voz temblaba. No era la mujer altiva que solía dirigirse a mí con condescendencia elegante. Era otra. Quebrada. Insegura. Como si cada palabra que decía le costara tragarla entera. Camila,
Sé que quizá no soy la persona que quieres escuchar. Pero no sé a quién más recurrir, dijo, con esa mezcla de súplica y vergüenza que nunca imaginé escuchar en ella. Me habló de Gabriel. Que estaba mal. Que había perdido el rumbo. Que todo se había salido de control. Que Isabela no era lo que pensaron. Que todo había sido un error. Y luego, la frase que más me marcó: si algún día estás dispuesta a escucharme, solo 5 minutos de tu tiempo, te lo agradecería. No dije que sí. No dije que no. Le pedí que me enviara un mensaje con la hora y el lugar. Si podía, y si lo sentía, iría. Me escribió al día siguiente. Me citó en un café del centro, uno de esos antiguos, con manteles a cuadros y olor a madera vieja. Fui. Llegué 5 minutos tarde, a propósito. La vi desde afuera antes de entrar. Estaba sola. Sentada con las manos cruzadas sobre la mesa. Sin maquillaje, con el gesto de quien ha dormido poco y ha pensado demasiado. Ya no era Leonor. Era solo una madre que había apostado mal. Me senté frente a ella. No hubo abrazos. No hubo cortesías fingidas. Solo nos saludamos con un leve movimiento de cabeza. Ella habló. No me pidió perdón directamente. Dijo cosas como: quizá no supimos valorar lo que teníamos, o a veces uno se deja llevar por lo que cree que es mejor. Frases que flotaban entre el arrepentimiento y la cobardía. No esperaba más. Nunca esperé que dijera: me equivoqué contigo. Porque esa clase de personas no sabe disculparse. Solo suplican indirectamente, cuando ya no tienen control. Lo que sí quería era verla ahí, frente a mí, reconociendo, aunque fuera con eufemismos, que se había equivocado, que había perdido, que no había nada que recuperar. Me habló de Gabriel, de su colapso emocional, de cómo lo había destruido la presión de ser el hijo perfecto, de cómo Isabela lo abandonó en cuanto se quedó sin público, de cómo, en sus palabras, todo lo que creímos construir se vino abajo sin aviso. Cuando terminó, se quedó esperando algo. Una palabra, una reacción, una rendija por donde volver a colarse en mi vida. Yo la miré. Serenamente. Le dije que todo eso había pasado hacía mucho tiempo. Que las cosas no se deshacían con un café ni con una charla. Que no necesitaba una disculpa. Que no la odiaba. Pero que jamás iba a permitir que pensara que tenía derecho a mi perdón. Me levanté, dejé un billete sobre la mesa, más de lo que costaba ese café frío, y antes de irme, le dije: ojalá algún día entienda lo que significa ser suficiente sin tener que demostrarlo. Salí de ese lugar sin temblar. Sin culpa. Sin necesidad de mirar atrás. No me sentía vencedora. Me sentía libre. Libre de su juicio. De sus juegos. De su poder. Había construido mi propia vida en otro estado, con un trabajo que me respetaba, con gente que me valoraba por lo que era, no por lo que aparentaba. No hablaba de ellos. No necesitaba hacerlo. Porque ya no quedaba nada que decir. Ellos quedaron atrapados en las ruinas de un cuento que fingieron con tanto esfuerzo, mientras yo aprendí que el silencio, cuando se ejecuta con paciencia, puede deshacer imperios. Y eso, para mí, fue más que suficiente. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.